Buenos días, compañeros, buenos días, profesor. Somos el grupo 4. Mi persona es el compañero Kevin Rojas. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de la política monetaria y sus instrumentos. Rápidamente comenzaremos con el concepto. Hablaremos un poco en el estado, cómo está en el Perú, algunos instrumentos que en el Perú utilizamos. Luego, en otros países vecinos como Bolivia y Chile, hablaremos un poco de nuestro equipo y la bibliografía que hemos utilizado. Entonces, comencemos. Ah, ¿Qué es la política monetaria? Básicamente es un mecanismo por el cual utiliza la cantidad de dinero para controlar la estabilidad económica del Perú o de un país. Estas tienen una repercusión, o a veces la utilización del tipo de interés, participación del dinero en el mercado, y esto afecta a dinamizar un poco la economía. Claramente no es todo el determinante del buen camino de la economía, solo es un mecanismo adherido al dinero. Entonces ya sabiendo un poquito qué es la política monetaria, un mecanismo que usa el dinero para poder estabilizar la economía, pasaremos a ver cómo es en el Perú. Y en el Perú, la política monetaria está basada en tres aspectos bien importantes. El esquema que utiliza, la posición y parte importante la transparencia que se utiliza, perdón, que es utilizado. Comenzaremos con el esquema. El esquema básico que utiliza el Banco Central de Reserva en el Perú, que es el ente encargado de poner la política monetaria en el Perú y autónomo, es mediante metas explícitas de inflación. ¿Qué significa eso? Que se pone un rango de cantidad que la inflación debe mantenerse. Y todos los aspectos, acciones, están determinadas a poder mantener ese rango de inflación. En el Perú se indica que es entre el 1% y 3%. O eso es lo que se ha dictaminado, ¿no? Aquí vemos, acercaremos un poco a el cuadro, vemos cómo la inflación y la inflación sin energía se mantienen dentro del rango del 3 a 1% que vamos en mano derecha, ¿no? Entonces es el esquema que utiliza. El esquema que utiliza el Banco Central de Reserva a la, a, para la política monetaria en el Perú es ese, ¿no? Mediante metas de inflación explícitas, que es del 1 al 3%. ¿Qué posición utiliza en la política monetaria? La posición que utiliza es mediante el nivel de referencia de la tasa de interés. La tasa de interés marca la pauta a los diferentes indicadores que se van a utilizar, o es más, que lo toman de referencia otras entidades, ¿no? Vemos también en la imagen que el Banco Central modifica la tasa de interés hacia arriba, hacia abajo, respectivamente, para poder controlar la estabilidad del Perú. Esa es, en este caso, la posición de política monetaria que utiliza el Perú. Vemos en la imagen que la tasa de interés marca la referencia a los créditos de regulación monetaria y a los depósitos overnight. Los depósitos overnight son depósitos que realizan en la noche y en la mañana ya deben ser pagados. Bien interesante esos depósitos. Entonces, volviendo, ya sabemos el esquema, que es mediante metas de inflación. La posición es mediante la modificación de la tasa de interés. Pero vamos a ver qué es la transparencia. La transparencia lo hemos puesto aquí porque es necesario, ya que esta identifica la credibilidad del Banco Central de Reserva, que es el ente máximo para la política monetaria. Y utiliza tres tipos de reportes. El primero es el nota informativa de directorio, que indica, en otras palabras, la evolución macroeconómica del Perú. ¿Y por qué se ha tomado o justifica por qué hemos puesto las tasas de interés, ¿no? De referencia que hemos puesto? Luego está el reporte de inflación. Bueno, su mismo nombre indica por qué está la inflación así y qué se está haciendo mediante la política monetaria eh, para poder controlar la oferta y demanda, ¿no? Y luego, por último, está el reporte de estabilidad financiera, el cual habla un poquito acerca del funcionamiento de los mercados financieros de manera nacional e internacional, como manera informativa, claramente enfocados en el sistema financiero nacional y su sistema de pagos. Entonces, la transparencia está realizada por los tres boletines que realiza, ¿no? Y esto genera credibilidad, ¿no? El banco. Entonces, son básicamente la base de la política monetaria en el Perú. Pero veamos cuáles son los instrumentos. Los instrumentos lo hemos dividido, o está dividido en mercado, de ventanilla, encaje y dolares. En el mercado hay unos 15 instrumentos, y estos 15 instrumentos están divididos en 4: certificados, operaciones, compra y venta y swap. Veamos los certificados. Aquí tenemos 5 certificados. Comencemos con el primero, ¿no? El certificado de depósito. Bueno, recordemos que es certificado de depósito. Es un medio por el cual se subasta, claramente mediante un certificado de depósito, mínimos de 100.000 mínimo, a más, en un plazo determinado desde un mes hasta 3 años. O quizás más, ¿no? Ya que se han modificado últimamente. Comencemos con el primero. El primero es el que está realizado a un plazo de un mes, ¿no? Es un medio de poder obtener liquidez
mediante excedente de liquidez de los bancos. El segundo, el certificado de depósito y reajustados del Banco Central, a diferencia del primero, está basado, no tiene un tipo de interés fijo, sino está basado en la variación del tipo de cambio. Lo mismo, fecha de emisión, fecha de vencimiento. Claramente todo esto es realizado en el mercado de spot utilizado, ¿no? Tercero, el certificado de depósito de liquidez en dólares del Banco Central, su mismo nombre, mismo propósito, mismas acciones, solo en dólares. Igual en el mercado de spot utilizado. Certificados de depósito con tasa de interés variable del Banco Central. A diferencia de los anteriores, su tasa es variable. Entonces, su tasa es variable y este es el que quizás requiere más riesgo, ¿no? Porque el interés futuro es incierto. Están luego los certificados de depósito a plazo del Banco Central. Este básicamente es, como su mismo nombre dice, depósitos, es para retirar, es para obtener liquidez, en otras palabras. Entonces son estos 4 instrumentos dentro de instrumentos de certificado de depósito que se utilizan en el banco. Vamos al de operaciones. El de operaciones es más enfocado, en este caso, a proporcionar liquidez, pero a corto plazo, para las empresas bancarias, ¿no? O sea, para poder fortalecer la operatividad en el mercado. Por eso se llaman operaciones. Tenemos 7. Los reportes de valor son los que indican con un compromiso de fecha pactada de un día a 3 meses. Luego el reporte de cartera y fideicomiso, su mismo nombre dice, utiliza un fideicomiso de garantía, claramente garantizado por los créditos que tiene, ¿no? Para obtener liquidez. La de subastas de depósito a plazo, claramente con recursos del Banco Nación y Tesoro. La diferencia es que utilizan subastas de depósito, pero con los fondos del Tesoro Público y del Banco de la Nación, para obtener liquidez. Lo mismo para operatividad del mercado, ¿no? Luego operaciones de reporte de monedas. Aquí es utilizada moneda extranjera, pero es la compra temporal de moneda extranjera. Luego está, dentro de esta está la repo de expansión y repo de sustitución. La repo de expansión es utilizada para cuando se utiliza encaje en moneda extranjera, y la repo de sustitución es encaje, ese mismo encaje, pero venderlos en dólares. Por último, tenemos el reporte de créditos en garantía. Con garantía, aquí lo garantiza el Banco Central, el Gobierno Nacional lo garantiza al Banco Central de Reserva. Operaciones de reporte de programación de cartera de créditos. Este es bien interesante porque solo funciona cuando el banco está solicitando liquidez, ¿no? Para tener mejores operaciones en el mercado. Pero esto utiliza cuando mis créditos, o sea, yo soy el banco, mis créditos los reprogramo. Cuando los reprogramo, o sea, los facilito a los usuarios finales, solamente así el banco me facilita liquidez, ¿no? Lo cual ha sucedido en la pandemia. Y normalmente, como es algo rápido y funciona por reprogramación, sus tasas de interés referencial son de 0.5% y del 1.25%, son bien bajos, ¿no? Solamente funciona si lo reprogramas. El banco, si no lo programa a ese tipo de interés, no llega, ¿no? Operaciones de reporte de condicionales a la expansión de créditos a largo plazo. Este es el último. Es un medio por el cual se venden títulos, valores, carteras de créditos o moneda extranjera, pero es para recibir moneda nacional, ¿no? Con el compromiso de comprarlo más adelante. Sus tasas de interés varían entre 0.5% y 4%, un poquito más, ¿no? Y estas se están manteniendo últimamente en incremento desde 2021. Son bien interesantes. Este es el de operatividad, entonces. Vamos al de compra y venta. Bueno, este ya lo explica su nombre, ¿no? Es de compra y venta dirigidas a reducir la volatilidad del tipo de cambio. Y esto, para evitar movimientos bruscos del tipo de cambio. Básicamente eso. Y los SWAT, bueno, los SWAT ya habíamos conocido un poco antes, pero son medios para poder, en este caso, recordemos que SWAT es tema de derivados, ¿no? Derivados en el mercado financiero. Estas son utilizadas, existen dos, el SWAT de tasa de interés y el SWAT cambiarios. El de tasa de interés es el más reciente. Y este es realizado, o sea, pactado en plazo de 3 meses a 7 años, pero con paga de cada 3 meses al Banco Central, de una tasa de interés variable equivalente a una tasa de interés fija determinada, ¿no? Es un instrumento que cobertura ante un incremento de la tasa de interés. Es un medio para que cubre tu interés. O sea, el interés que puede subir o que puede bajar, ¿no? En el caso de swap cambiarios, este está enfocado a una tasa fija. Extranjera, fija. Y también es un instrumento para que no afecte, o es un medio de protección para que no afecte la base monetaria, ¿no? Entonces, esos son un poquito los instrumentos de ventanilla y en este caso, ahora vamos al encaje. Bueno, todos sabemos qué es el encaje, ¿no? Es un porcentaje dado del total de obligaciones sujetas al encaje, o sea, el Estado obliga
O sea, el Banco Central indica que un cierto porcentaje debe ser guardado. Pero este puede ser utilizado en algún momento, ¿no? Y es un medio para poder, en este caso, tener liquidez, ¿no? Es un medio para poder obtener liquidez rápidamente, porque es algo que se tiene, ¿no? Y ahora vamos a la dolarización. En el caso de la dolarización, tenemos el depósito de valor unidades de cuenta y medio de pago. Solo es cambiar la sustitución parcial o permitida del depósito de valor, unidades de cuenta y medio de valor. Entonces, en ese cambio también se puede obtener liquidez, ¿no? Entonces, son algunos instrumentos de la política monetaria que hemos visto el día de hoy, ¿no? Entonces, que son bien interesantes, como hemos visto, ¿no? Del mercado. Ahora, bueno, nos estamos olvidando de ventanilla. De ventanilla está dividido en 5, ¿no? Crédito de regulación monetaria, repo directa, compra de BT en segundo mercado, compra spot, venta futura de moneda y depósitos overnight. De estos, ya sabemos un poquito cómo funcionan. Son operaciones a cierre de subasta, cada una. Pero la diferencia de todas, el quinto es bien interesante. Depósitos overnight. Funcionan en la noche, recibes la liquidez y en la mañana lo tienes que pagar. Funciona así. Es bien sencillo. Pero normalmente también son bien utilizados. Pero todos tienen esa de subasta en cierre de operaciones. Entonces ya hablamos un poquito de todos. Ahora veamos algunos en países vecinos, ¿no? ¿Cómo están en países vecinos? Por ejemplo, en Chile. En el caso de Chile, la política monetaria del Banco Central se implementa a través de la influencia sobre la tasa de interés. ¿Qué significa esto? Que el principal instrumento que utiliza el Banco Central de Chile es para mantener claro la inflación alineada, es el que pone como meta una tasa de política monetaria, que es un mecanismo diferente, un poquito diferente al nuestro, pero es el que se determina cada anual o semestralmente. Tiene reuniones y ellos indican esta tasa de política monetaria. Es el instrumento más utilizado, ¿no? Pero tiene algunos aspectos similares al nuestro, ¿no? Es el Banco Central de Chile. En el caso del Banco Central de Bolivia, su política monetaria tiene como principal objetivo establecer el poder adquisitivo interno, ¿no? Pero uno de los instrumentos principales son sus operaciones de mercado abierto, el OMA. También similares al peruano, pero un poquito diferentes, ¿no? Entonces esto habría sido, en este caso, nuestra exposición, compañeros. Nuestro equipo aquí está, Luz, Rafa, Gonzalo y mi persona, y nuestra bibliografía, que hemos tenido el Banco Central de Bolivia, Banco Central de Chile y Banco Central de Reserva del Perú. Gracias, compañeros.